Hermanos, vamos a seguir avanzando en este santo servicio escuelita dominical. Dios bendiga la clase, hermanos niñitos. Van a hacer una fila derechito ahí. Sí. Vamos a seguir escuchando palabras del Señor en los labios de nuestro amado pastor y vamos a poner oídos de discípulo. Buenos días a todos mis hermanos. El Señor esta mañana nos dé de su gracia y nos permita poder concluir, ¿cierto?, esta enseñanza maravillosa con un resumen que nos llame a una reflexión profunda acerca de una, diría yo, doctrina que sin ser una doctrina cardinal o una doctrina que esté en los fundamentos de la fe cristiana, ha traído muchos dolores de cabeza a lo largo de la historia. Me refiero, mis hermanos, a el accionar de la gracia, y yo quiero pedirles a todos que pongan en silencio su celular, puedan estar muy atentos y que podamos con una mente abierta, ¿cierto?, reflexionar con respecto a esta palabra, y vamos a detenernos en el texto sagrado que el Señor nos ha tenido para nuestra meditación en este día. Si vamos a él, mis hermanos, y ahí usted nos puede acompañar. Dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. En estas pequeñas frases, 2 versículos, nosotros vamos a ver una cadena de sucesos extraordinarios que para la iglesia del Señor, para la iglesia creyente, nos debe provocar en nosotros un gozo, una esperanza por sobrenaturaleza. Vale decir, escapa al entendimiento humano. ¿En qué sentido, mis hermanos? En que vemos al Señor obrando no tan solo en este texto, sino en la palabra que el Señor nos ha permitido leer esta tarde, obrando de manera soberana en el corazón de quienes Él quiso. Él quiso. A lo largo de los años, y yo diría siglos, no se han puesto de acuerdo los padres de la Reforma y quienes continuaron con esta obra, cierto, hermosa de la Reforma. Usted recordará por allá por el año 1517, para ser exacto, hermano, y para ser más exacto, un 31 de octubre, cierto, del año 1517, usted recordará la historia de los padres de la Reforma. No tan solo fue Martín Lutero clavando 95 tesis en la puerta de la catedral, sino muchos otros estuvieron, y antes de ellos, 2 siglos antes, tuvieron otros varones, ¿cierto? ¿Para qué decir cuál fue la pena y el sufrimiento de ellos al querer tratar, hermano, de enderezar lo que se había torcido?
y lo vamos a hablar hoy día en la tarde, mis hermanos, el camino, la lámpara, lo perdieron por siglos, hermanos, la iglesia dominante. Extraviaron a Cristo, se les perdió en algún momento de sus vidas, de sus mentes, hermanos, y llegaron a extremos tan absurdos de tener que cobrar para ser salvo, de tener que pedir plata y le pusieron precio. Faltó poco, hermano, para que le pusieran precio a las sillas arriba. Los que querían estar más cerca del Señor pagaban más. Era terrible, hermanos. Pero llegó un momento en que el Señor movió corazones y con la palabra volvió a entregarle a la iglesia lo que había extraviado. Un camino y una lámpara. Cristo es el camino y la palabra de Cristo nuestra lámpara que nos guía. Pero ¿qué sucedió? Que también en los reformadores hubieron pensamientos disímiles. Y hay dos posturas con respecto al llamamiento. ¿Ya? Hay dos posturas con respecto al llamamiento. No nos hace menos hermanos, no nos hace, hermano, esto mérito para controversia, para estar enemistado, para mirar los de allá, los de acá. Pero es necesario, hermano, que la iglesia sepa y se entere, porque en las redes sociales, hasta en nuestra misma iglesia, existen esta suerte de diferencias de pensamiento con respecto al llamamiento. Dos pensamientos. Uno dice que el hombre tiene cierta libertad y puede resistir el llamamiento. Puede resistirlo. Vale decir que el llamamiento del Señor es respetuoso. Él no obliga a nadie, sino que se predica el Evangelio, se esparce la semilla, pero hay algunos, ¿cierto?, que son más proclives al llamamiento del Señor, lo que llaman la gracia preventiva o previniente, ¿ya? Vale decir que el Señor les ha dotado a ellos y a toda la humanidad, ¿cierto?, esta, por así decirlo, voluntad de querer o no querer aceptar al Señor. Y está la otra postura, o la que es mi postura, y insisto, hermano, esto no es para entrar en una controversia, usted puede tener un pensamiento distinto al mío, nunca he puesto acá, ¿cierto?, una soga en el cuello, una guillotina en la cabeza, ¿cierto?, inquisitoria, para que todos piensen tal cual como yo pienso. De ninguna manera, mis hermanos, de ninguna manera. El Señor me libre de ser dogmático, solamente yo predico la verdad y predico, hermanos, de acuerdo a como yo he entendido. Si usted puede tener un pensamiento distinto, respetado es. Sabemos que hay ciertas verdades que no se transan y las hemos conversado. Cristo es Dios, es el único camino, no hay mediador más que Cristo el Señor y cosas por el estilo, hermanos, de las cuales ni usted ni yo transamos. En eso estamos de acuerdo. Pero resulta, mis hermanos, que está este pensamiento, que se puede resistir la gracia, que hay quienes, y el hombre puede ponerse en una posición en que dice, no quiero recibir el Evangelio. Y está, cierto, otra postura, que es la postura de la cual yo estoy a favor, de que no es posible resistir la gracia del Señor. De que, la verdad, mis hermanos, no hay hombre que pueda detenerse ante Dios y decirle, no quiero que me abras el corazón, no quiero tu fe, no quiero ir a la boda que tú me estás invitando. Hay versículos hay versículos para ambas posturas, ¿ya? Y no vamos a entrar en un debate en esto, mis hermanos, pero sí voy a predicar esta mañana de acuerdo a cómo yo entiendo este pasaje y cómo yo entiendo, cierto, esta verdad que desde la posición, cierto, del entendimiento que el Señor le ha dado a su pastor, es, creo yo, la que me da una tranquilidad con respecto a que, gracias a Dios, la salvación no reposa en mis esfuerzos, ni en mis obras, ¿cierto? Evidentemente que la salvación sí provoca esfuerzo y sí provoca obras, porque de lo contrario, hermano, sería una fe falsa. El hermano Santiago, ¿cierto?, nos llevó a este pensamiento, nos dijo, muéstrame tu fe por tus obras, ¿cierto? Ninguna fe, hermanos, deja a la persona en la misma condición.
Y nosotros hemos predicado que nuestra fe transforma, convierte, ¿cierto? Si antes íbamos para allá, si antes a esta hora andábamos, qué sé yo, en el estadio, saliendo de un carrete, hoy día el Señor nos convirtió y hoy día estamos en la casa del Señor. Evidentemente hay una transformación de los afectos del corazón. El Señor cambia. La fe, hermano, genuina transforma. Y eso lo hemos conversado. Pero, ¿podrá el hombre resistirse entonces? ¿Podrá el hombre decirle al Señor no? ¿Podrá el hombre? Ese es el cuestionamiento. Y vemos a dos próceres, ¿cierto?, de la Reforma, que uno era discípulo del otro, que llegaron a puntos disonantes, y uno se puso en una vereda y el otro en el otro, y así, hermano, ha viajado la iglesia a lo largo de la historia, con dos pensamientos con respecto a esta obra que el Señor hace, que es el llamamiento. Ahora, a la luz del versículo, mis hermanos, y ya entendiendo usted cuál es mi postura, ¿cierto?, podemos ver al Señor obrando de manera soberana, ¿en qué? En los primeros discípulos, los primeros varones que entran al círculo cercano del Señor, ¿cierto?, a una intimidad espiritual, de los cuales establecería su entorno, ¿cierto?, más íntimo, que luego tendrían una labor, un propósito dentro de la historia de la iglesia, puesto que son los pilares de la iglesia. Me refiero a los apóstoles, ¿cierto? Y usted conoce la historia de cada uno de ellos, particularmente de uno, ¿cierto?, que fracasa. Él estaba destinado a un propósito, la verdad, muy triste, que era entregar al maestro, de los cuales el Señor dice, solamente el hijo de perdición se ha perdido. Pero todo lo que el Señor le entregó a Dios, a su Padre, a sus hijos en su mano, todos alcanzaron salvación, porque una de las cosas que nosotros sabemos es que Dios no fracasa. Dios no fracasa. Alguien dirá, pero bueno, ¿fracasó Dios porque se le reveló Satanás? No. ¿Fracasó Dios porque el hombre le desobedeció en el huerto del Adán? No, no fracasó. Dios no fracasa. Dios es Dios. Y nuestra mente es muy limitada para entender a Dios. Muy limitada. Cómo quisiéramos entender la mente de Dios y cómo quisiéramos entender todas las cosas. Para los que quieren entender todas las cosas y los que quieren ponerse los zapatos de Dios, hermano, Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas de Dios son de Dios. ¿Por qué Dios permitió el pecado? ¿Por qué Dios permite la maldad? ¿Por qué Dios permite tantas cosas que son los cuestionamientos que el mundo se hace? ¿Cierto? Hasta el día de hoy. Pero Dios, en su misericordia, muestra sus atributos de justicia, misericordia, amor, bondad, hermano, en medio de toda esta humanidad caída, de esta rebelión, ¿cierto?, espiritual de Satanás y sus ministros, ¿cierto? Pero ahora nos convoca esta verdad, cómo Dios escoge a los suyos. ¿De qué manera el hombre responde al llamado de Dios? Que el Señor nos bendiga. Entonces, el versículo de Marcos 3:13 parte, dice, después subió al monte, hablando de Jesús, y llamó así a los que Él quiso. A los que Él quiso. Y esto es extraordinario. La palabra del Señor dice que nosotros no lo amamos a Él primero, sino que Él nos amó primero. Él nos amó primero. Yo digo, qué bendición fue para aquellos que Él quiso llamar en aquel minuto, porque no eran pocos los que andaban detrás del Maestro. Multitudes buscaban de Él, ¿qué cosa? Algo básico, hermano. Ser sanos. ¿Cuántos enfermos, hermano, estuvieron haciendo filas? ¿Cuántos que sin moverse, hermano, buscaron la ayuda de otros que con amor tomaron a uno, lo tiraron, lo bajaron por un techo, hermano, para que pudiese recibir sanidad? Muchos le seguían, miles.
Otros lo buscaban, hermanos, para satisfacer el hambre. Cuánta pobreza había en el tiempo de Jesús. Mucha pobreza. Y el Señor, hermanos, sanó y el Señor alimentó. Pero también el Señor salvó a los que Él quiso. A algunos les dijo, tu fe te ha sanado, y a otros les dijo, tu fe te ha salvado. Qué extraordinario. Porque eso es soberanía. Porque eso es soberanía. Hermano, toda la humanidad, todos nosotros merecíamos justicia. ¿Cuál de nuestras obras, cuáles de todo lo que hemos hecho, hermano, nos daba mérito para poder apuntarnos nosotros como merecedores, hermano, de la misericordia del Señor? ¿Qué obra? ¿Qué acto, hermano, nosotros en nuestra vida, conociéndonos nosotros, hermano, nos daba el derecho para decir, yo necesito o merezco que tú me escojas? Ninguno. Pero el Señor escogió a los que Él quiso. A los que Él quiso. Y eso es gracia. Y eso es gracia. Y eso es misericordia. Y eso es misericordia. Llamó así a los que Él quiso. Ahora, cuando el Señor llama, hermano, de manera soberana, no está tratando con títeres, hermano, porque los que no piensan, ¿cierto?, con respecto a que el Señor es soberano en el llamamiento y en la salvación, ellos dicen, pero es que Dios no tiene títere, porque si fuese así, todos serían títeres. No, hermano, no hay ningún títere, porque cuando el Señor llama, hermano, Él cambia la voluntad del hombre. Él transforma la voluntad del hombre. ¿Para qué? Para que ese muerto andante pase de muerte a vida y pueda ver ahora claramente a Cristo su Salvador. Esa es la obra soberana de Dios. No es que Dios tenga títeres, ¿cierto? Y Él tome algunos y nos conducimos como gente no pensante. No, hermano. Nosotros tenemos pensamientos. Nosotros tenemos afectos, hermano. Pero cuando el Señor nos llama, pone en nosotros la voluntad, pone la fe de servir al Señor, de seguir al Señor y de creer en su nombre. Y eso lo hace el Señor. Eso lo hace el Señor. Y lo hemos visto, hermano, y lo hemos conversado a la luz de su palabra. A la luz de su palabra. Que el Señor nos bendiga. ¿Qué ocurre una vez que el Señor llama? El hombre no puede resistirse. Llamó así los que Él quiso, y ¿qué hicieron ellos? Vinieron a Él. No vemos a ninguno que haya dicho mañana o que haya dicho no, Señor. Usted podrá encontrar en la Biblia muchos hermanos que preguntaron, ¿cierto?, cómo seguirle, qué debo hacer, y luego los vemos retrocediendo. Pero cuando el Señor llama, hermano, cuando el Señor llama, al hombre no le queda otra alternativa que seguirle. Que seguirle. Pero esto, hermanos, no quiere decir de que el hombre inmediatamente, hermano, se le caen todas sus cadenas, inmediatamente, hermano, pasa a una santidad, hermanos, al 100%. No, mis hermanos, el Señor cambia, nos despierta vida y comienza en ese hombre, en esa mujer, un trabajo de regeneración. Un trabajo, una obra, hermano, en la cual el Espíritu Santo, por medio de la palabra, va transformando a ese hombre y a esa mujer de ser un niño, de ser una persona débil, a ser una persona madura, fuerte, hasta alcanzar, ¿cierto?, cuando nos vamos allá con Él, en la máxima expresión del ser, que es la glorificación, que es cuando tengamos un cuerpo inmortal, una mente de Cristo, y todo lo viejo y todas las luchas, todas las tensiones que tenemos en esta vida sean extinguidas. Pero esa es una obra del Señor. Esa es una obra del Señor. Por lo tanto,
el Señor llama, ellos vienen, y sigue el relato, dice, ¿para qué vienen? ¿Para qué venimos al Señor? ¿Para estar en soledad? ¿Para seguir lidiando solo frente a este mundo? ¿Lidiando solo contra todas nuestras pasiones? No, hermano, el Señor nos llama para estar con Él. Para estar con Él. Esta es una invitación para nunca más caminar solos en la vida. Esta es una invitación, hermano, para tener al lado nuestro a quien hace todas las cosas posibles. Nunca más el hombre y la mujer va a tener más consuelo, más esperanza, más poder, más felicidad que estando con Cristo. Y esa es la promesa. El Señor no nos llama, hermanos, para vidas tristes, para vidas apocadas, para vidas angustiadas. No, mis hermanos, el Señor nos llama para ir de gloria en gloria. Y eso es solamente posible cuando estamos con Él. Cuando estamos con Él, cuando Él habita en nuestro corazón, cuando nuestros pensamientos, hermanos, están fincados en su obra soberana, cuando están fincados en la hermosura que significa Cristo en nuestra vida. Porque fuera de mí, nada podéis hacer. Aleluya. Yo le pido en esta hora, haga un ejercicio. ¿Qué sería de su vida si le sacan a Cristo de su corazón? ¿Qué sería de su vida? Le retiran a Cristo de su vida, le retiran al Evangelio de su vida. ¿Cómo sería de oscura, hermano, de triste su vida? Porque en Cristo hemos hallado todo. Todo y más. Bendito sea el Señor. Entonces Cristo llama a los que Él quiso, ellos vienen a Él para estar con Él. ¡Qué gloria! Y dice, y estableció 12 para que estuviesen con Él. Y luego, la gran comisión. Esto es para que lo guardemos. ¿Se acuerda usted de la predicación del violinista famoso ese que compró mucho Stradivarius y lo escondía en el ático? Nadie lo escuchó, nadie sabía, nadie le creía que los tenía. Murió y recién subieron que tenía un tesoro guardado, hermanos, que dice al final, para enviarlos a predicar. El Señor nos escogió, nos llamó, nos dio la voluntad de seguirle. Hermano, no miró nuestra condición, no miró circunstancias, nos limpió, nos perdonó de todos nuestros pecados, hermano. ¿Para qué? Para que estemos con Él y para que salgamos a predicar. ¿Y cómo predicamos? Muchas formas. Los domingos estamos parados en distintas plazas predicando. En la semana le predicamos a nuestros compañeros de trabajo. En nuestra casa le predicamos a nuestros hijos, le predicamos a nuestro esposo. Hermano, cuando nos visitan nuestras familias de lejos, se sientan a la mesa y escuchan una bendición que apenas entienden, hermano. Y estamos predicando. Y estamos predicando. ¿Y eso es suyo? No. Eso es del Señor. Eso es del Señor. Esa mente, hermano, de pensar en Él todo el tiempo, de que no podemos probar un alimento si no le damos gracias, eso no era nuestro. Eso es del Señor, del que nos llamó. Su vida, hermano, su vida ha sido transformada. Es tiempo que nos enteremos que no éramos los mismos de antes. El Señor ha hecho una obra en nuestros afectos, hermano, en nuestro corazón. Nos ha educado. ¿Quién daba algo por nosotros? Gloria a Dios para siempre, bendito Rey de la gloria. Nadie, hermano. Yo recuerdo profesores que en vez de alentarnos nos decían, ustedes no sirven para nada. Yo me acuerdo, hermano, colegios pobres, hermano, todo a pata pelada. ¿Quién daba algo por nosotros? Gloria a Dios, bendito Rey. Pero aquí estamos. Aquí estamos. Contra todo mal pronóstico de quienes nos conocían, de quienes conocían a nuestros abuelos, a nuestros padres. Aquí estamos por misericordia del Señor, en pie, alabando a aquel que nos llamó, hermano.
El Señor nos bendiga. Él llamó, Él estableció, los invitó a estar con Él, hermano, y los mandó a predicar. ¡Qué tremendo! Y eso es el Evangelio. Y eso es el Evangelio. Hermano, en ninguna parte vemos al Señor ofreciendo bienes, ofreciendo éxitos temporales, hermano. Y yo no estoy en contra de eso, porque dirá, pucha, el pastor nunca predica de bendición. Oiga, hermano, ¿qué quisiera yo? Que todos fuéramos aquí de añadidura tras añadidura y que tuvieran buenos trabajos, que tuvieran buenos ingresos, hermano. Sería una iglesia hermosa, pero ¿a cuánto nos dañaría? Iríamos en contra, hermano, de palabras, de explicaciones que el Señor dio acerca de los ricos. ¿Se acuerda usted? Qué difícil es que un rico se salve. Yo no voy a desear, hermano, que todos se enriquezcan. El día de mañana voy a quedarme solo. Van a estar todos cuidando sus yuntas de bueyes, todos cuidando la casa en la playa, cuidando, qué sé yo, el helicóptero allá en Chamonate. Porque así es el hombre, hermano. Así es el hombre. Pero tampoco predico pobreza. Oye, ojalá todos sean pobres, hermano. No, hermano, que el Señor nos dé lo que merecemos y que nos dé para que no refleguemos su nombre. Y ojalá Dios permita, cierto, que no hayan pobres en su iglesia, que todos tengan, hermano. Pero el Evangelio no consiste, hermano, en bienes temporales. No consiste, hermano, en una vida acomodada. Por el contrario, hermano, el discipulado tiene costo. Tiene costo. Muchas veces incomprensiones, muchas veces, hermano, desprecio, muchas veces, hermano, somos tildados de locos, pero bendita locura. Bendita locura. Y esto es por gracia. Y esto es por gracia. ¿Qué sostengo? ¿Qué sostenemos, hermano? Que la naturaleza de la gracia es eficaz. La gracia no falla. Cuando el Señor llama, hermano, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Cuando el Señor pone la vista en alguien y le despierta de muerta a vida, hermano, es como el nacimiento, hermanos. Yo no escogí a mis padres, hermano. Yo no escogí el día que me iba a nacer. Ni el nombre escogí. No escogí ni el sexo. Hoy día, hermano, estas mentes extrañas, ¿cierto? Desquiciadas, después quieren cambiarse, ¿cierto? Su género. Pero yo no escogí nada de eso. Yo vine a este mundo, hermano, desperté, conocí a mis padres y aquí estoy. Así también es el que el Señor llama. Cuando el Señor levanta a un muerto espiritual, hermano, no tiene cómo resistirse. No tiene capacidad de resistirse. Lázaro, hermano, no se pudo resistir a la voz del Señor. No se pudo resistir. El Señor ordenó nomás: Lázaro, ven fuera. Y el muerto, que lo entraron cargando a esa tumba, hermano, salió ahí atado. Y el Señor dijo: Luis, ven fuera. Eric, ven fuera. Y empezó a levantar, hermanos, empezó a levantar. Y muchos llegamos bien amarrados, bien vendados, hermanos. Y de a poco el Señor nos ha ido quitando las vendas. De a poco nos ha ido soltando las cadenas, hermanos. Y eso es obra del Señor. Y eso es obra del Señor. Eso es soberanía. Los que piensan distinto piensan que esto es universal. Y hay textos que ellos toman, ¿cierto?, explicando que la salvación, el llamado es universal, que todos. Y sí, el llamado, hermanos, es para todos. Yo y usted no sabemos quiénes afuera han de ser salvos. Dios lo sabe. El Señor nos mandó a predicar, sin preguntar, no, ese sí, ese no. ¿Quién somos nosotros, hermanos? A veces pensamos, no, ese nunca va a ser salvo. Si me hubieran preguntado por Manasés, hermano, yo no lo hubiese perdonado. Mi justicia humana, todo lo que hizo. Y el varón oró al Señor engrillado y el Señor lo perdonó, como nos perdonó a nosotros. Entonces ellos dicen que, ellos postulan que todos se les concedió fe.
pero que todos también tienen la posibilidad de resistir esa fe. Libertad humana. ¿Cuál es nuestro pensamiento, hermanos? Que la libertad humana es renovada por el Espíritu. Nosotros, hermanos, cuando el hombre cae, pierde la libertad de estar con Dios. Esa libertad de hablar con Dios cara a cara. El hombre podía hablar, Adán y Eva podían hablar con Dios cara a cara, hermano. Y pierden esa bendición. Pierden esa bendición. Caen, hermanos, se encuentran desnudos, el pecado entra en ellos. La muerte con el pecado entran a sus vidas, hermanos. Y a partir de ese momento no hay libertad. Libertad para hacer lo malo. Pero la libertad para hacerlo bien es aquel hombre, hermano, que tiene a Dios en su vida. Por lo tanto, nosotros, hermanos, somos libres una vez que el Señor entra a nosotros. Hay un versículo que dice que la verdad os hará libres. Mientras que Cristo no es nuestro corazón, hermano, no hay libertad. No hay libertad. Nosotros antes éramos esclavos del pecado. ¿De qué libertad estamos hablando? De ninguna, hermano. Yo conozco a muchos que dicen, no, si yo mañana dejo fumar. No se dan ni cuenta y ya están con el cáncer al pulmón hasta... No, si yo dejo el alcohol cuando yo quiero, o yo dejo esto cuando yo quiero, hermano, y no tienen libertad. Parecen libres, pero no son libres. Solamente hay una libertad. Y la libertad está en Cristo el Señor. La libertad está en Cristo el Señor. Nosotros creemos que el llamado del Señor es eficaz. No es voluntario. A pesar de que somos bien porfiados algunos. Amén. Bien porfiados, y harto porfiados que somos algunos. Más porfiados que Jonás. Pero así, porfiado y todo, la gracia es mayor. La gracia es mayor. Y yo digo, estamos en una iglesia a lo mejor lleno de porfiados, pero aquí estamos, por misericordia del Señor. Por misericordia del Señor. Porque el Señor, hermano, pasa por alto a los porfiados, a los desobedientes. Cuando el Señor obra, mis hermanos, obra de manera soberana, a pesar de nosotros. A veces nosotros creemos que el Señor me ama tal como soy. No, a pesar de lo que soy, el Señor nos amó. Para no seguir siendo tal cual somos. Porque el Señor nos va cambiando. Y ya no somos tan porfiados. Amén. El Señor, yo le pregunto, ¿ha visto cómo el Señor lo ha ido cambiando, no? ¿O sigue siendo el mismo porfiado de siempre? Gloria a Dios. Gracias, Señor. Poquito menos, ¿cierto? Poquito menos. Oiga, hermano, yo veo como el Señor todos los días me cambia un poquito más. Y eso lo hace el Señor. Entonces, mis hermanos, la palabra que hemos leído en esta hora nos habla de un trabajo único de Dios. Aquí no hay esfuerzo humano, no hay colaboración del hombre. El hombre empieza a colaborar cuando tiene el Espíritu Santo y no que colabore en su salvación. Colabora por misericordia en anunciar la palabra del Señor, porque tiene a Dios en su vida. Pero antes de llegar al Señor, no colabora. No colabora. Hay una parábola en Lucas 14 de la cena. Jesús estaba en una cena y alguien le dijo, Señor, qué bueno va a ser cuando estemos en la cena del Señor. Y él da una parábola y dice, cuando hagas cena no salgas a invitar a los ricos, a los... No, dijo en la parábola, la vamos a leer, dice que hubo un hombre, ¿cierto?, que hizo una cena y fue a los convidados. Lucas 14 creo que es, a ver, busquémosla. Con esto terminamos, hermano. Lucas 14.
Dice, oyendo uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Este es el llamado general. Nosotros vamos y predicamos, hermanos, y tiramos la red. El que nos quiere escuchar, no escucha. Y el que nos pega un bocinazo, nos pega un bocinazo. El que sube, cierra la ventana, cierra la ventana. Pero nosotros predicamos. Como usted muchas veces le ha predicado a gente que se ha reído de usted. Dice, hizo una gran cena y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya está todo preparado. Y el que llama es Cristo. Y todos a una comenzaron a excusarse. ¿Quién se excusa? Vino lo suyo y los suyos no le recibieron. Y dice, y todos a una se comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuse. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de buey y voy a probarlo, te ruego que me excuse. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Todos tenían algo más importante que hacer. Todos tenían asuntos aquí en esta tierra más importantes que la invitación del Señor. Y otro dijo, y vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá, ¿a quiénes? A los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Yo digo, un ciego, estos son los despreciados de Israel. Estos son los despreciados, ni siquiera somos nosotros, son los despreciados de Israel. Porque los que tenían las túnicas, los que tenían la fe, los que tenían, hermanos, el control de la iglesia en aquel pasado, se excusó. Porque sus tradiciones estaban más arriba que el Cordero de Dios que estaba visitándolo. Entonces el Señor se fue a lo despreciado. ¿Y dónde estamos nosotros acá? Dice, y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, pero mire, aún hay espacio. Y ahí estábamos nosotros, hermano. Quedó un ladito ahí, para lo que no era. Para lo que no era, hermanos. Y dice, ve por los caminos y los vallados y fuérzalos a entrar. Fuérzalos a entrar. ¿Quién hace el esfuerzo? ¿Quién hace el esfuerzo? Es el Señor. Es el Señor, hermano. Él se acercó por los vallados, por los caminos. Vino acá a Chile, a calles polvorientas, hermano. Y mandó su espíritu en hombres modestos, hermanos, a predicar el evangelio. Y Él abre corazones. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¿Y quién cenó con Él? Nosotros. Había un ladito en el cielo, ¿cierto? Había un ladito y ese ladito el Señor trajo a este pueblo que no era pueblo. No le buscábamos, hermano. Ningún profeta pisó estas tierras, hermanos, en el pasado. Quizás en que han dado, hermano, comiéndonos unos con otros. Yo estoy hablando... Son 2000 años atrás, adorando al sol, a la luna, tantas cosas que hemos leído, hermano, en oscuridad tremenda. Pero el Señor, hermano, mandó a su Hijo. Y su gracia obró en favor de nosotros. Abrió nuestro corazón, colocó fe, nos convenció de que éramos pecadores, nos arrepentimos al Señor y ahora el Señor nos está transformando. En eso se resume el evangelio. Así que si usted está aquí es por gracia y misericordia del Señor. Por gracia y misericordia del Señor, no por mérito, no por obra, por gracia y por misericordia. Por eso Él es digno que ahora le demos gracias al Señor, oremos y le digamos, gracias Señor, gracias, porque tu gracia me alcanzó.